La gente celebra la Nochebuena con villancicos, con el olor a pino recién cortado y la calidez de la familia reunida bajo un mismo techo, compartiendo risas y buenos deseos. Yo no. Yo, esa noche, la recuerdo por un sonido muy diferente. No fue el estallido de un corcho de champán ni la risa de mis sobrinos. Fue un sonido seco, metálico y terriblemente definitivo. El clic de la cerradura de la puerta principal de mi propia casa. El sonido de mi esposo, Marcos, echándome. Echándome a la calle en plena Nochebuena. Recuerdo el frío instantáneo, no solo en el aire de diciembre, sino el frío de las baldosas del porche que subió por mis pies descalzos, protegidos apenas por unas finas zapatillas de estar en casa. Recuerdo su rostro. No estaba rojo de furia, no estaba distorsionado por el odio, estaba molesto, irritado, como si yo fuera un insecto ruidoso que interrumpía su velada perfecta. A través del cristal esmerilado de la puerta podía ver las siluetas borrosas de su familia. Su madre, que desvió la mirada segundos antes de que la puerta se cerrara, fingiendo ajustar una decoración en el árbol. Su hermana, que me observaba desde el fondo del pasillo con una media sonrisa triunfante. Podía oír el murmullo de la conversación que se reanudaba casi al instante, el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina, y yo estaba fuera. Con una mano temblorosa e instintiva sobre mi vientre, un vientre que cargaba 8 meses de nuestra vida, 8 meses de nuestro hijo, 8 meses de un futuro que él acababa de sentenciar a muerte. El aire de la noche no era solo frío, era un golpe físico, una bofetada invisible que me robó el aliento y me dejó temblando, no solo de frío, sino de una humillación tan profunda que me partió el alma. Él no había cerrado solo una puerta, había cerrado de golpe nuestra vida y lo había hecho sin pestañear para volver rápido a su fiesta, a la fachada impecable que tanto le importaba, una vida en la que yo, de repente, comprendí que solo era un accesorio y uno muy inconveniente. Mi gran crimen, el acto atroz que mereció la expulsión en la noche más sagrada del año, fue arruinar la fiesta. Así me lo había siseado en el vestíbulo con un desprecio que todavía me quema la piel al recordarlo. Mi crimen fue sentirme mal. Mi crimen fue que mi cuerpo, al límite de sus fuerzas, no pudo mantener la farsa de perfección que él exigía. El embarazo había sido difícil desde el sexto mes y esa noche
La preeclampsia que los médicos temían estaba dando señales claras y aterradoras. No era un simple malestar. Era un dolor de cabeza punzante, como si un clavo me atravesara la sien, un dolor que no se iba con nada. Eran mis tobillos, tan hinchados que las costuras de mis zapatillas de casa se clavaban en mi piel. Era un mareo que me hacía ver las luces del árbol de Navidad como estrellas borrosas y agresivas que giraban a mi alrededor. Intenté disimularlo. Juro que lo intenté. Intenté sonreír mientras su madre criticaba mi elección de vajilla. Intenté ser la anfitriona perfecta que él siempre me exigía ser frente a su familia, pero mi cuerpo no pudo más. Me levanté para buscar más vino para la mesa y un espasmo de dolor me recorrió la espalda. Tropecé, y la copa de vino tinto que llevaba en la mano voló, derramándose en un arco escarlata sobre la alfombra blanca, la alfombra de lana carísima que su madre le había regalado el año anterior. Hubo un jadeo colectivo, un silencio absoluto. Pero el verdadero desastre no fue la mancha de vino, fue la expresión en el rostro de Marcos, una furia blanca, helada. No era preocupación por mí, que estaba pálida y aferrándome a la mesa. Era rabia pura por la interrupción, por mi debilidad, porque mi embarazo, mi humanidad, mi error había roto su ilusión de una Nochebuena perfecta. Fue entonces cuando me agarró, no con suavidad. Me agarró del brazo, sus dedos apretando con una fuerza que supe me dejaría marcas, y me arrastró al vestíbulo, lejos de las miradas curiosas de los invitados, aunque todos lo vieron, todos lo permitieron. Estás haciendo un drama, Elena, me sisió, su voz baja y cargada de un veneno que nunca le había oído. Siempre con tu drama, siempre arruinándolo todo. Ya basta. Abrió la puerta principal y el aire frío de la noche nos golpeó a ambos. Ve a dar un paseo. Cálmate. Y vuelve cuando puedas comportarte como una persona normal y dejes de llamar la atención. ¿Comportarme como una persona normal? Estaba embarazada de 8 meses y apenas podía sostenerme en pie. Las lágrimas de incredulidad, de dolor, empezaron a brotar. Marcos, por favor, no me siento bien. El bebé, supliqué, pero él levantó una mano para callarme.
Luego, como si fuera una ocurrencia tardía, abrió el armario del vestíbulo, agarró mi abrigo más fino, uno de paño ligero que usaba en otoño, completamente inútil para el invierno, y me lo arrojó. No me lo dio. Lo arrojó a mis pies, donde aterrizó en el felpudo mojado por la nieve derretida. Póntelo, escupió, como si ese gesto miserable lo absolviera, como si eso fuera un acto de cuidado. Esta historia, este momento exacto, es la fractura de mi vida. Contarlo es revivir el frío, la humillación, el miedo. Si mi voz te resuena, si alguna vez te han hecho sentir pequeña, invisible, si te han despreciado en tu momento de mayor necesidad, te pido que te quedes. Tu apoyo, un me gusta, un comentario que diga, estamos contigo, es un faro en esta oscuridad. Suscríbete si crees que estas historias merecen ser contadas para que ninguna mujer vuelva a sentirse sola en su infierno personal. Me quedé paralizada, mirando ese abrigo arrugado sobre el felpudo sucio. Era un símbolo perfecto de su protección, falsa, barata, arrojada con desprecio. Miré sus ojos, buscando un rastro del hombre que me había prometido amor eterno en el altar, del hombre que había llorado de emoción cuando le dije que estaba embarazada, del padre de mi hijo, y no vi nada, no había nadie allí. Solo un extraño, un narcisista protegiendo su noche perfecta, un hombre cuya imagen social era infinitamente más importante que la salud de su esposa o la vida de su hijo nonato. Las lágrimas se me congelaron en las mejillas, con las manos temblando tanto que apenas podía coordinar el movimiento, me agaché, recogí el abrigo y me lo puse. El clic de la puerta cerrándose fue el sonido más fuerte que había oído en mi vida, más fuerte que cualquier trueno. Más fuerte que los latidos de mi propio corazón, que ahora golpeaba mi pecho con un pánico sordo, y entonces el silencio de la calle desierta en Nochebuena, un silencio roto solo por el zumbido de la electricidad en las farolas y el parpadeo errático de las luces navideñas. Esas luces, las luces ridículas y parpadeantes de la casa del vecino, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, se convirtieron en los únicos testigos de mi abandono. Se reflejaban en el asfalto mojado por una llovizna helada, burlándose de mí con su alegría sintética y vacía. Estaba enferma, embarazada de 8 meses, y mi esposo me había echado a la calle. El frío subió por mis zapatillas de tela, mojándolas al instante, y sentí la humedad helada calarme hasta los huesos.
Apreté el abrigo inútil alrededor de mi vientre, un gesto desesperado de protección. Di un paso y luego otro, alejándome de la luz cálida de mi casa, cada paso una agonía, mi cuerpo adolorido, mi corazón una piedra congelada. No sabía a dónde ir, no tenía teléfono, no tenía bolso, no tenía dinero, no tenía nada. Solo tenía la ropa que llevaba puesta y el peso insoportable de su desprecio. No sé cuánto tiempo caminé. Los minutos se sentían como horas, cada segundo una eternidad helada. Las calles estaban inquietantemente vacías. Todo el mundo estaba adentro, en sus hogares cálidos, celebrando con sus seres queridos, protegidos del frío y de la soledad. Yo era la única alma en esa calle desierta, un fantasma en mi propia vida, una sombra errante. Cada coche que pasaba a lo lejos, una rareza en esa noche, me hacía sobresaltar. Sus luces eran como reflectores que exponían mi vergüenza, mi fracaso, mi absoluta soledad. Me escondía instintivamente en las sombras de los árboles, como si fuera una criminal, como si yo hubiera hecho algo malo. Mis pies, mis pies ya no estaban fríos. El frío había dado paso a un dolor sordo y punzante, el dolor de los huesos golpeando el pavimento helado, la humedad calando hasta lo más profundo. Había dejado todo atrás, mi teléfono, mi bolso, mi abrigo decente, mi dignidad. No tenía nada. Solo la ropa húmeda que llevaba puesta, que empezaba a pegárseme al cuerpo, y el peso de su desprecio. Llegué a un pequeño parque que quedaba a unas cuantas manzanas, un lugar al que solíamos ir a pasear por las tardes, donde hacía solo unas semanas nos habíamos sentado en un banco a discutir nombres, a soñar con el columpio que le pondríamos. Ahora, los bancos estaban cubiertos de escarcha. La ironía me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Él me había echado para que dejara el drama. Y ahora mi vida se había convertido en la escena más dramática y trágica que se pudiera imaginar. El mundo había perdido todos sus bordes suaves. Ahora todo era áspero, hostil y afilado, un reflejo perfecto del hombre con el que me había casado. Las luces de Navidad estaban en todas partes, colgadas de los árboles, en las ventanas de las casas, parpadeaban sin cesar.
rojo, verde, azul, rojo, verde, azul. Se suponía que eran un símbolo de alegría, de familia, de esperanza. Para mí, esa noche, se convirtieron en un instrumento de tortura. Cada luz intermitente era un pinchazo en mis ojos, un pulso que se sincronizaba perfectamente con el dolor de cabeza que me estaba partiendo el cráneo. Era el dolor de la preeclampsia, lo sabía, lo sentía crecer, intensificado por el estrés, por el llanto silencioso que no podía detener, por el frío que me contraía los músculos. Me senté en uno de esos bancos helados, el metal frío traspasando mi abrigo fino como si fuera de papel, y el contacto me hizo jadear. Apreté el vientre con ambas manos, tratando de dar calor, tratando de proteger a mi hijo de un mundo que se había vuelto hostil. Y entonces sentí un movimiento. No fue la patada fuerte y juguetona que solía darme por las noches, esa que Marcos a veces ponía la mano para sentir. Fue un movimiento débil, un espasmo, casi un estremecimiento, como si él también tuviera miedo, como si él también supiera que estábamos en peligro, que estábamos solos. Estamos solos, mi amor, le susurré a mi vientre, mi aliento creando una nube de vapor en el aire helado. Pero mamá te va a proteger. Era una mentira. Una mentira desesperada que me dije a mí misma para no volverme loca. Ya no podía protegerlo, no podía protegerme ni a mí misma. Marcos había ganado, había silenciado el problema y el problema éramos nosotros. Fue entonces cuando el dolor verdadero comenzó. No era el dolor emocional de la humillación, aunque ese también estaba allí, cavando un agujero profundo en mi pecho. Este era un dolor físico, agudo, cortante, innegable. Empezó como una opresión en el abdomen, algo que había sentido antes de forma leve durante el día, pero que ahora regresaba con una fuerza multiplicada. Era una banda de hierro apretándose alrededor de mi vientre, robándome el aliento. Jadeé, aferrándome al borde del banco helado, mis nudillos volviéndose blancos. El dolor se irradió a mi espalda, un calambre tan intenso que me hizo gritar, un grito ahogado, patético, que se perdió en la calle vacía. Ya no era solo el frío. Era mi cuerpo gritando que ya no podía más. El mareo que había sentido en la fiesta volvió con una fuerza arrolladora. El mundo empezó a girar. Las luces de Navidad, esas malditas luces, se convirtieron en rayas de colores que me atravesaban los ojos y me daban náuseas. Intenté ponerme de pie,
pensando que moverme ayudaría, que tenía que encontrar ayuda, pero mis piernas cedieron, se doblaron como si fueran de trapo. Me deslicé del banco y caí de rodillas en la acera húmeda y sucia. No, 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 empecé a murmurar, una oración desesperada al vacío, a la noche indiferente. Ahora no. Por favor, Dios, ahora no. Me miré las manos. Temblaban sin control. Fue el momento de claridad más aterrador de mi vida. Estaba en grave peligro. La preeclampsia, el estrés, el abandono. Marcos no me había empujado solo fuera de la casa. Me había empujado al borde de un abismo. De alguna manera, no sé cómo, saqué fuerzas de donde no las había. El instinto de supervivencia, o quizás el instinto de madre, esa fuerza animal que te obliga a luchar por tu cría, se activó. Me arrastré, literalmente, apoyándome en la pared de un edificio hasta una esquina más iluminada, donde la calle principal se cruzaba. Vi las luces de un taxi a lo lejos. Un milagro en Nochebuena. Hice señas agitando los brazos con la poca energía que me quedaba, sintiendo otro espasmo de dolor recorrerme y doblarme por la mitad. El conductor, un hombre mayor con cara de cansancio y un gorrito de Papá Noel torcido en la cabeza, me vio. Vio mi vientre, vio el pánico en mis ojos, vio las zapatillas mojadas, frenó de golpe, el coche derrapando ligeramente. Al hospital, le supliqué, mi voz rota, apenas un susurro. El más cercano, rápido, por favor, mi bebé. No me preguntó nada. Gracias a Dios no hizo preguntas. Solo asintió, su rostro endureciéndose con preocupación y aceleró. Recuerdo flashes de ese viaje, las luces borrosas de la calle pasando a toda velocidad, el sonido de la radio del taxi tocando un villancico que sonaba grotesco, una burla. Noche de paz, noche de amor. Sentí una humedad caliente entre mis piernas. Terror, puro terror. Más rápido, rogué, mi voz quebrándose. Y luego el letrero verde y brillante de urgencias, el chillido de las ruedas de una silla de ruedas sobre el linóleo, el olor a desinfectante, a enfermedad y a tristeza. Me pusieron en un cubículo, separado del resto del mundo solo por una cortina delgada de color beige manchado. El hospital en Nochebuena es un lugar extraño, un limbo de miseria en medio de la alegría forzada del mundo exterior.
Oía el sonido de las máquinas, el pitido constante que marcaba el ritmo de la vida y la muerte. Oía el llanto silencioso de una mujer en el cubículo de al lado. Oía las voces apresuradas de los médicos, hablando en un código que no entendía. La enfermera de triaje, una mujer robusta con ojos que lo habían visto todo, vino a tomarme los datos. Su voz era mecánica, cansada. Nombre: Elena. Fecha de nacimiento: se la di. Contacto de emergencia: nombre de su esposo. Tragué saliva, el sabor a ceniza y bilis en mi boca. Marcos. Su nombre sonó obsceno en ese lugar, una profanación. ¿Número de contacto? Se lo di de memoria. No tengo mi teléfono, me lo dejé en casa. Ella levantó la vista de su formulario, sus ojos deteniéndose en mis zapatillas empapadas, en mi abrigo fino, en las marcas de lágrimas secas en mi cara, en el temblor de mis manos. Vi un destello de algo en su mirada. Lástima, juicio, no supe distinguirlo. Intentaremos llamarlo, dijo sin emoción. Pero yo sabía que era inútil. Él no contestaría. Estaría demasiado ocupado celebrando su fiesta perfecta, su teléfono silenciado para que mi drama no lo interrumpiera. Estaba sola, oficialmente, terriblemente sola, reducida a un número de historial médico, una estadística de Nochebuena. Un médico joven con ojeras que delataban un turno interminable y una expresión sombría entró corriendo. Elena, soy el doctor Ruiz. Tienes la presión arterial por las nubes, 180 sobre 110. Estás en crisis. Vamos a hacer una ecografía, ¿de acuerdo? Asentí, incapaz de hablar, el pánico cerrando mi garganta. Me subieron la bata. El gel frío sobre mi vientre me hizo estremecer. La enfermera movía el transductor, sus ojos fijos en la pantalla en blanco y negro que yo no podía ver. El silencio en ese pequeño cubículo se hizo ensordecedor. Era la tortura más larga de mi vida. Cada segundo se estiraba. Contuve la respiración. Recé a un Dios en el que ya no estaba segura de creer. Por favor, por favor, por favor. Y entonces, un sonido. Débil, rápido. Tam, 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 tam. El latido de mi hijo llenó el pequeño espacio. Pero la cara de la enfermera no se relajó. El médico frunció el ceño. Es demasiado rápido, dijo, su voz profesional pero tensa. Taquicardia fetal severa. ¿Y tu presión, Elena? ¿Tienes contracciones fuertes, las sientes? Asentí, las lágrimas volviendo a brotar calientes. Tenemos que ingresarte ahora mismo. Tienes un cuadro de preeclampsia severa con signos de desprendimiento. Tenemos que intentar parar esto. Tenemos que intentar salvarlo. La palabra intentar resonó en el aire estéril, fría como el bisturí. No
vamos a salvarlo, vamos a intentar. En ese momento, la humillación de la puerta cerrada dio paso a un terror puro. La fiesta de Marcos, su alfombra manchada, su ira. Todo eso se desvaneció, reemplazado por el zumbido aterrador de las máquinas y la palabra intentar. Me llevaron a una habitación. El día 25, día de Navidad. Mientras el mundo abría regalos y celebraba el nacimiento de un Salvador, yo estaba en una cama de hospital estrecha, con paredes color menta pálido, bajo luces fluorescentes que zumbaban con una indiferencia cruel. Estaba conectada a un goteo de sulfato de magnesio que me quemaba las venas en un intento desesperado por bajar la presión arterial. Estaba conectada a monitores que medían mis contracciones, esas olas de dolor inútil y el latido del corazón de mi hijo. Ese tom, tom, tom rápido, frenético, como un pájaro atrapado. El intentar del médico fue una batalla corta y brutal. Lucharon, luchamos. Recuerdo a la enfermera, la de los ojos tristes, apretando mi mano, diciéndome que respirara, pero el dolor era demasiado. Mi cuerpo, llevado al límite por la preeclampsia, el estrés y el abandono, simplemente se rindió. Hubo un pitido agudo. El tum 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 se detuvo, silencio, y luego un pánico organizado. Desprendimiento, la estamos perdiendo, a quirófano, ahora. Recuerdo el techo del pasillo pasando a toda velocidad, las luces brillantes del quirófano. Una máscara fría sobre mi cara. Cuenta hasta 10, Elena. No llegué a 3, y cuando desperté horas después en la penumbra de la habitación, lo primero que noté no fue el dolor agudo de la cesárea de emergencia, fue el silencio absoluto. El monitor a mi lado solo medía mis propios signos vitales. El monitor fetal había desaparecido. Mi vientre estaba plano, vendado y agonizantemente vacío. La fiesta de Marcos había terminado, y la mía también. El silencio fue lo que me cambió. En los días siguientes, en esa habitación estéril de hospital, el silencio se convirtió en mi compañero. Un silencio profundo, denso, que lo llenaba todo. Era el silencio de un futuro borrado, el silencio de una cuna que nunca se usaría, el silencio de un amor que se había podrido y había muerto. La enfermera, la misma que me había dicho que intentaría llamar a Marcos, entró con esa voz suave y compasiva que se reserva para las tragedias.
Elena, lo siento mucho. Me dijo que habían intentado llamar a mi esposo varias veces, el día 25, el 26. Su teléfono está apagado o no contesta. ¿Hay alguien más a quien podamos llamar? ¿Tu madre? Yo solo la miraba, mis labios agrietados, mi garganta seca. Negué con la cabeza. No, susurré, y mi voz sonó extraña, como la de alguien que no conocía. No importa, ya no hace falta. Y en ese momento supe que era la verdad más absoluta que había dicho en mi vida. No era rabia lo que sentía, era un vacío, una amputación. La parte de mí que había amado a Marcos, la parte que había justificado su carácter difícil, que había excusado su egoísmo, que había soñado con que un hijo lo cambiaría. Esa parte de mí había sido extirpada quirúrgicamente allí mismo, en esa mesa de operaciones, junto con mi hijo. Él no solo me había abandonado esa noche, él, con su indiferencia, había asesinado a su familia. Me quedé mirando el techo durante horas, durante días. Perdí la noción del tiempo. ¿Era 26? ¿27? Daba igual. Las enfermeras entraban y salían tomándome la presión, cambiándome las vendas, hablándome con esa suavidad profesional. Yo respondía con monosílabos. Y en ese silencio algo se rompió. O mejor dicho, algo se forjó. En el tercer día, una psicóloga del hospital vino a verme. Una mujer amable con un cardigan. Me habló del duelo, de las etapas, de la rabia. Pero yo no sentía rabia. La rabia requiere energía. La rabia requiere que te importe. Y yo ya no sentía nada por él. Fue entonces cuando la enfermera jefe, la de los ojos que lo habían visto todo, entró. «Elena», dijo suavemente, ¿quieres verlo? ¿Cómo se responde a eso? ¿Cómo se dice sí al momento que define el final de tu mundo? Pero asentí. Un movimiento casi imperceptible. Me lo trajeron, envuelto en una manta azul pálido, tan pequeño. Un bulto diminuto en una caja de hospital. Era perfecto. 10 dedos diminutos, 10 dedos perfectos. Tenía mis labios y tenía la barbilla de Marcos, esa barbilla partida que yo solía besar. Lo sostuve contra mi pecho vacío, y mientras sostenía el peso helado de mi hijo muerto, no lloré. En lugar de lágrimas sentí una ola de claridad, una claridad terrible, glacial, absoluta. Hice una promesa, no con palabras. Fue un voto silencioso, un contrato de sangre firmado con la memoria de mi hijo. Yo no sería una víctima. Me habían victimizado, sí, pero no viviría como una. No le daría a Marcos el drama que tanto odiaba. No le daría mis lágrimas, no le daría mi rabia, no le daría el alivio de mi dolor.
no le daría absolutamente nada. Algo dentro de mí se reconfiguró. Los engranajes de mi alma, que habían girado desesperadamente buscando amor y aprobación, se detuvieron, se atascaron. Y luego, con un chirrido doloroso, empezaron a girar en la dirección opuesta. Se endurecieron, se convirtieron en acero. Las lágrimas se secaron. El temblor se detuvo. Una calma glacial casi aterradora se apoderó de mí. Ya no era la Elena que rogaba por migajas de afecto. Ya no era la mujer que justificaba el abuso emocional. Esa mujer estaba tan muerta como el niño que había llevado. La nueva Elena, la que quedaba, era una extraña, una mujer tranquila. Una mujer que observaba y una mujer que había terminado. El amor no se había desvanecido, había sido extirpado quirúrgicamente, dejando una cicatriz limpia y precisa. Cuando por fin cogí el teléfono de la habitación, mis dedos estaban firmes. Marqué un número de memoria. Mi hermana Clara, la que vivía en otra ciudad, la que Marcos siempre había dicho que era demasiado intensa, demasiado lista. Sonó una vez, dos veces. Diga, contestó su voz enérgica. Clara, dije, y mi propia voz me sorprendió. Era baja, controlada, sin emoción. Soy Elena, necesito que vengas a buscarme. Estoy en el hospital y trae un abogado, el mejor que puedas encontrar. Mi plan no fue una estrategia compleja de venganza, de esas que se ven en las películas, con agendas ocultas y susurros en las sombras. Fue algo mucho más simple y, en el fondo, mucho más devastador. Fue el silencio. Mi plan fue la inacción deliberada. Mi plan fue la dignidad de la ausencia. Clara, mi hermana, llegó 12 horas después de mi llamada. Condujo toda la noche atravesando la nieve que empezaba a caer tierra adentro. Entró en la habitación del hospital, no lloró, no gritó, no hizo una escena. Me miró a mí, pálida y rota en esa cama. Vio la cuna vacía que el personal del hospital había preparado con tanta ilusión días antes y que ahora estaba arrinconada, un monumento silencioso a lo que no fue. Su rostro, normalmente tan expresivo y lleno de vida, se convirtió en granito. Esa intensidad que Marcos tanto odiaba en ella, esa energía vibrante que él siempre llamaba agresiva o agotadora, se convirtió en mi salvación. Ella se sentó en la silla de plástico, tomó mi mano fría y dijo dos palabras: yo me encargo. Y fue entonces cuando mi plan de inacción se puso en movimiento.
Mientras mi cuerpo se recuperaba de la cirugía y del trauma, yo empecé el meticuloso proceso de borrar a Marcos, no del mundo, sino del mío. El personal del hospital, al ver la eficiencia de Clara, al ver que ella era mi contacto de emergencia ahora, y al notar la absoluta y continua ausencia de mi esposo, dejó de preguntar por él. Empezaron a tratarme no con lástima, sino con una especie de respeto cauteloso, como si estuvieran frente a alguien que había sobrevivido a un desastre natural, a un incendio que lo había arrasado todo. El abogado que Clara trajo consigo en su segundo viaje, 2 días después, era exactamente como ella, agudo, caro, vestido impecablemente y con ojos que no tenían ni una pizca de sentimentalismo. Se sentó al borde de mi cama de hospital, abrió su maletín de cuero y extendió los papeles sobre la bandeja de comida. No hubo palabras de consuelo, no hubo falsas promesas, hubo acción. Aquí está el poder notarial, dijo. Su voz era un barítono tranquilo. Le da a su hermana control total sobre sus finanzas, temporalmente. Le permite acceder a su cuenta conjunta y mover sus fondos a una cuenta nueva, solo a su nombre, que ya hemos abierto. Aquí está la orden de alejamiento, citando la dirección de su casa, y aquí. Su voz no vaciló ni se suavizó. Está la demanda de divorcio. Citamos abandono, crueldad extrema y negligencia grave que resultó directamente en... No tuvo que terminar la frase. El mundo entero sabía cuál era el final de esa frase. Tomé el bolígrafo que me ofrecía. Mi mano, que había temblado sin control durante días, que apenas podía sostener un vaso de agua, ahora estaba firme. Helada, pero firme. Firmé mi nombre, Elena, una y otra vez. Firmé la autorización para el hospital. Firmé los papeles del abogado. Firmé el certificado de nacimiento y, justo debajo, en una hoja de papel casi idéntica, firmé el certificado de defunción de mi hijo. Mi firma, una vez temblorosa, era ahora una línea dura y oscura. Cada firma era un golpe de martillo, el sonido de un clavo entrando en la madera, sellando el ataúd de mi vida anterior. Esta era mi investigación. Estaba asegurando mi salida, construyendo el muro legal, ladrillo por ladrillo. Mientras yo me ocupaba de la burocracia de la muerte y el renacimiento legal, Clara se encargaba de lo práctico, de lo terrenal, de lo doloroso. Ella fue quien habló con la funeraria.
Ella fue quien eligió la pequeña caja de madera de arce. Ella fue quien gestionó la incineración, protegiéndome de detalles que sabía que me destrozarían. Y ella, con una valentía que todavía me corta la respiración, fue a mi casa, una sola vez. Fue el día 28. Sabíamos, por sus hábitos inquebrantables, que él estaría en la oficina intentando fingir que todo era normal, quizás quejándose con sus colegas de que su esposa se había ido con su madre por un berrinche navideño. Clara entró en esa casa, nuestra casa, con una llave que yo le había dado. No empacó mi ropa. No tocó mis jerseys, ni mis vaqueros, ni mucho menos los vestidos de maternidad que colgaban en el armario como fantasmas de tela. No vas a llevar nada que huela a él, Elena. Nada que te recuerde a esa vida, me dijo por teléfono desde el coche, su voz dura. Comenzamos de cero. Fue a mi estudio, recogió mi pasaporte, mi certificado de nacimiento, mis diarios personales y los álbumes de fotos de antes de él. Dejó el anillo de bodas y el de compromiso sobre la almohada de él, en el lado de la cama que él tanto protegía. Compró ropa nueva por internet, ropa básica, ropa de nadie, y la mandó entregar en el hospital. Ella estaba borrando mi presencia de esa casa, tan metódicamente como yo lo estaba borrando a él de mi futuro. Y ese abrigo, el fino abrigo de otoño que me arrojó a los pies. Le dije a la enfermera que se había manchado con fluidos corporales. Lo dejé en el contenedor de residuos biológicos del hospital. Sabíamos que él empezaría a buscar. La tensión crecía con cada día de silencio. El personal del hospital, ahora firmemente de nuestro lado, convertido en una especie de guardia pretoriana por mi hermana, nos mantenía informadas. Hemos recibido llamadas, dijo la enfermera jefe el día 27 en voz baja mientras revisaba mi gotero. Un hombre llamado Marcos pregunta por Elena, mi esposa embarazada. La palabra embarazada era la clave, era el ancla de su negación. Demostraba que él no tenía idea de la magnitud de lo que había hecho. Seguía pensando que esto era un berrinche, un drama, un inconveniente. Las enfermeras, siguiendo las instrucciones precisas del abogado de Clara, eran un muro de contención burocrático. Señor, no tenemos ninguna paciente embarazada registrada con ese nombre. Él insistiría, nos lo imaginábamos.
Podía oír su voz, ese tono arrogante y condescendiente que usaba cuando hablaba con personal de servicio. Pero es mi esposa. Está a punto de dar a luz. Mire bien. Lo siento, señor. No podemos darle esa información por teléfono. Es la ley. Él colgaría, furioso. Lo imaginaba golpeando el escritorio de su despacho. ¿Cómo nos atrevíamos a hacerle esto? ¿Cómo se atrevía el mundo a no girar a su alrededor? Su fiesta perfecta se estaba agriando y la molestia, esa irritación fría que me había mostrado en la puerta, estaría ahora transformándose en algo más. No en preocupación por mí, sino en confusión, en inconveniencia pura. Su narrativa impecable se estaba romiendo. Me lo imaginaba, en esos días extraños entre Navidad y Año Nuevo, cuando el mundo parece contener la respiración. El día 26, el 27, despertando tarde, probablemente con resaca de la celebración perfecta que había logrado salvar a toda costa, viendo mi lado de la cama vacío e intacto. Esta mujer y sus berrinches, pensaría con arrogancia, mientras se servía un café. Está tratando de castigarme, quiere atención, ya volverá. Probablemente me llamó, 1, 2, 10 veces. El teléfono, perdido en la calle mojada, estaría muerto. La falta de respuesta no le preocuparía, le enfadaría. ¿Cómo me atrevía a mantener mi drama durante tanto tiempo? ¿Cómo me atrevía a arruinarle también el resto de sus vacaciones? Seguiría con su vida, quizás quejándose a su familia durante la cena de recalentado. Elena no vuelve, se ha puesto imposible. Está tratando de manipularme por una estúpida mancha en la alfombra. Y su madre, esa mujer que siempre fue su cómplice silenciosa, seguro que le dio la razón. Déjala, hijo. Las mujeres se ponen así con las hormonas. Ya se le pasará cuando se dé cuenta de que nadie la va a aguantar como tú. Volverá arrastrándose. Pero el día 28 pasó, el 29, y el silencio de la casa se volvió opresivo. Mi ausencia, que al principio fue un alivio para él, se convirtió en un agujero negro que empezó a absorber su comodidad. Su narrativa de esposa caprichosa solo podía sostenerse por unos días. El sexto día, el 30 de diciembre, el pánico real debió instalarse. No un pánico por mi bienestar, no. Nunca por mí, sino un pánico por sí mismo, el miedo a las consecuencias, el miedo al qué dirán si la gente se enteraba de que su esposa embarazada de 8 meses había desaparecido después de Nochebuena y él no había llamado a la policía. Su imagen, su reputación, eso era lo que estaba en juego.
Habrá empezado a llamar a los hospitales en serio, ya no con arrogancia, sino con una pizca de desesperación en la voz. Busco a mi esposa, Elena. Estaba embarazada. El cambio en el tiempo verbal habría sido su primera concesión a la realidad, y ahí se encontró con el muro que Clara y el abogado habían construido. Una paciente con ese nombre estuvo aquí, le dirían en la recepción con voz fría, siguiendo el protocolo legal. Silencio. Podía imaginarlo al otro lado de la línea, su sangre helándose. ¿Alta? ¿Cómo que alta? ¿Y el bebé? ¿Está bien? ¿Dónde está? Señor, no podemos darle detalles médicos por teléfono. La ley de privacidad. Soy su esposo, tengo derecho. Señor, tendrá que venir en persona. Colgar. El ritmo de su corazón acelerándose. Tendría que enfrentar la música, no en sus términos, no en la comodidad de su casa, sino en el mundo real, en el lugar donde su farsa no tenía poder. El quinto día, el 29 de diciembre, me dieron el alta. El hospital necesitaba la cama. El doctor Ruiz, el joven médico de urgencias, vino a despedirme. Su rostro estaba demacrado por los turnos dobles de las fiestas. Me dio la mano, y sus ojos, por un segundo, perdieron su profesionalidad. Estaban llenos de una tristeza profunda. Cuídese mucho, Elena. De verdad, asentí. Clara había alquilado un pequeño apartamento amueblado, un lugar temporal, anónimo, un limbo. Antes de irme, me detuve en el espejo del baño del hospital. La luz fluorescente era brutal, era un fantasma, pálida, ojerosa, con los ojos hundidos. La cirugía me había dejado débil, pero mis ojos eran diferentes. No había miedo en ellos, no había súplica, no había ni rastro de la mujer que había rogado en la puerta de su propia casa. Estaban fríos, claros. Había una fuerza en ellos que no reconocía. Era la fuerza del vacío. Era la calma del epicentro de un huracán. Cuando has sostenido tu peor pesadilla en tus brazos, cuando has firmado su certificado de defunción con el mismo bolígrafo que firmaste el de nacimiento, ¿qué más puede asustarte? ¿Un hombre? La ira de un hombre. Era casi ridículo. Ya no le tenía miedo a Marcos, ya no le tenía miedo a nada. Estaba vacía, sí, pero en ese vacío había una extraña y terrible libertad. Estaba lista. El plan entraba en su fase final, la espera, dejar que él viniera a nosotros.
dejar que su pánico lo guiara al matadero que él mismo había construido. Nos instalamos en el apartamento anónimo. Era un lugar sin alma, con muebles de pino baratos y un olor a encierro y desinfectante. Era el 31 de diciembre, Nochevieja. El mundo, en su ironía más cruel, se preparaba para celebrar otra vez. Las calles de esta nueva ciudad, que yo veía desde la ventana del 7º piso, empezaban a llenarse de gente abrigada, riendo, dirigiéndose a fiestas, a cenas. Mientras el mundo se preparaba para las 12 campanadas, para las uvas y los deseos de un futuro próspero, yo estaba suspendida en un limbo, en un silencio que pesaba toneladas. Clara, mi hermana, cocinaba algo en la pequeña cocina americana. El sonido de un cuchillo picando verduras en una tabla de cortar era el único ruido, un sonido rítmico, casi violento, que marcaba el paso del tiempo. Ella no cocinaba por hambre, sino por la necesidad de hacer algo, de llenar el silencio opresivo. El aire en el apartamento era eléctrico, cargado de una tensión insoportable. Cada sonido nos hacía saltar. El zumbido del ascensor en el pasillo, el golpe sordo de una puerta vecina, el teléfono de Clara que yacía sobre la mesa de centro como una bomba sin explotar. Cada vez que vibraba con un mensaje de texto trivial, mi corazón daba un vuelco no de miedo, sino de anticipación. Una anticipación fría y metálica. Era la sensación de un soldado en una trinchera, escuchando el silbido distante de la artillería que se acerca, esperando la señal de ataque. El abogado nos había llamado esa tarde. Marcos está desesperado, nos dijo, su voz tranquila. Fue al hospital esta mañana, armado con un abogado propio. Gritó, exigió, amenazó con demandar al hospital por esconder a su esposa. El director, siguiendo nuestras instrucciones, le entregó mi tarjeta y le informó que cualquier comunicación debía ser a través de mí, dada la orden de alejamiento. El cebo estaba puesto. Ahora solo teníamos que esperar a que el pez, herido y furioso, mordiera. Yo seguía sentada en esa silla dura, mirando por la ventana las luces de la ciudad, esas mismas luces festivas que ahora me parecían una farsa grotesca. Sostenía la pequeña caja de madera de arce sobre mi regazo. No la soltaba. Era mi ancla, era mi fuerza, era la única verdad en medio de tanta mentira, era la prueba tangible de que mi dolor era real. Y entonces, a las 8 de la noche, mientras los primeros fuegos artificiales lejanos empezaban a estallar en el cielo oscuro, el teléfono de Clara sonó. No era un mensaje,
Era una llamada. En la pantalla, un número que ambas reconocimos al instante. El número personal de Marcos. Clara me miró. Yo asentí. Ella descolgó y activó el altavoz. El silencio del apartamento se rompió. La voz que irrumpió en nuestra burbuja de tensión no era la voz arrogante, controlada y condescendiente de mi esposo. Era la voz de un animal atrapado en un cepo. Era aguda, entrecortada, casi irreconocible. Clara, Clara, sé que estás ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está Elena? Me dijeron en el hospital. Me dijeron que le dieron el alta. ¿Qué demonios está pasando? El abogado no me dice nada. ¿Es el bebé? ¿Nació? Dime dónde está. Exijo saber dónde está mi esposa. La palabra exijo. Incluso ahora, en el fondo de su pánico, su narcisismo seguía intacto arañando la superficie. Mi hermana no levantó la voz. Su tono era cortante, gélido, como el filo de un bisturí de obsidiana. Señor Marcos, ya ni lo llamaba por su nombre, borrando cualquier familiaridad. La condición de su esposa es delicada, como resultado directo de los eventos del 24 de diciembre. Ella no desea hablar con usted. Toda comunicación será a través de nuestros abogados. Se oyó un golpe sordo, como si él hubiera golpeado algo, quizás su escritorio. Me importa un bledo lo que desee. Es mi esposa, es mi hijo. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Voy a denunciarlas por secuestro. Clara dejó que su histeria se agotara, dejó que sus amenazas vacías rebotaran contra el altavoz y murieran en el aire de nuestro apartamento. Y entonces, con una calma aterradora, dijo: La policía ya está al tanto de la situación, Marcos, al igual que nuestro abogado y el juez de familia que firmó la orden de alejamiento esta mañana. Si te acercas a este apartamento o a nosotras, serás arrestado. Silencio. Un silencio absoluto al otro lado de la línea. Podía oír su respiración, un jadeo entrecortado, asmático, el monstruo acorralado. Elena, dije yo entonces, mi primera palabra dirigida a él en 7 días. Mi voz sonó extraña en mis propios oídos, baja, firme, sin rastro de temblor. Él jadeó al oírme. Elena, Elena, gracias a Dios. ¿Qué te han hecho? ¿Dónde estás? Nos veremos, lo interrumpí, pero no aquí, no en tus términos. Donde sea, Elena, lo que quieras, pero mañana, sentencié. Año nuevo.
En el hospital, en la capilla, a las 10 de la mañana. Ven solo. Y antes de que pudiera responder, Clara colgó. Volver a entrar a ese hospital fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Más difícil que salir de mi casa descalza esa noche. Más difícil que el parto agónico. Porque esta vez entraba voluntariamente, caminando con mis propios pies hacia el hombre que me había destruido. Caminaba de regreso a la escena del crimen. Era el 1 de enero, un nuevo año. La ciudad estaba resacosa, callada, el suelo cubierto de confeti mojado y restos de pólvora. El mundo olía a cenizas y a una esperanza renovada que a mí me parecía una broma cruel. Clara caminaba a mi lado, nuestro abogado unos pasos detrás, su maletín golpeando suavemente su pierna, un guardián silencioso. Yo llevaba un vestido negro sencillo, el que Clara me había comprado. No llevaba maquillaje, mi rostro estaba pálido, una máscara de yeso. Mi cabello estaba recogido en una coleta tirante. Me sentía como si fuera a mi propio funeral, o quizás al de él. Cada paso por el linóleo encerado del hospital era un eco que resonaba en el silencio de la mañana festiva. El personal de la recepción nos vio, me reconoció. Vi la comprensión en sus ojos. Desviaron la mirada, no por juicio, sino por respeto, por una compasión silenciosa que era casi un bálsamo. Llegamos a la pequeña capilla del primer piso. Un lugar estéril, impersonal, con 2 hileras de sillas de plástico y un vitral genérico que filtraba una luz gris y sucia. Olía a cera de piso y a café quemado del cuarto de descanso de las enfermeras. Me senté en la primera fila, de espaldas a la puerta. No necesitaba verlo entrar. Podría oírlo, podía sentirlo. Puse la pequeña caja de madera de arce en el banco, a mi lado, como si fuera un escudo, como si fuera un testigo. Estaba tranquila. La tormenta dentro de mí se había calmado, dejando solo una vasta extensión de hielo. Estaba vacía, estaba lista. La tensión era tan espesa que casi podía saborearla, un sabor metálico, como a sangre vieja. Todo mi ser estaba enfocado, no en el dolor, sino en la puerta, esperando el sonido de la puerta abriéndose. Y entonces, a las 10 en punto, se abrió. Se abrió de golpe, no con suavidad. Chocó contra el tope de goma de la pared. Marcos irrumpió en la capilla. No entró, irrumpió. Se veía mal, pero no como yo. Yo estaba rota y recompuesta en algo nuevo, en algo duro. Él estaba simplemente desaliñado, deshecho. El abrigo caro que siempre llevaba impecable estaba arrugado, como si hubiera dormido con él. No se había afeitado en días
y una barba grisácea y sucia le cubría la mandíbula. Sus ojos. Sus ojos estaban inyectados en sangre, salvajes, pero no por el dolor, sino por la histeria, por el pánico. Por la falta de sueño y el exceso de rabia. Me vio, sentada allí, mi hermana de pie junto a mí como una estatua de la ira, y el abogado cerca de la puerta, bloqueando la salida. Se abalanzó hacia mí, su rostro una máscara de falsa preocupación, esa preocupación que es solo egoísmo disfrazado. Elena, por el amor de Dios, ¿dónde te metiste? ¿Se puede saber qué es este circo? Su voz era un graznido. Llevo una semana buscándote como un loco. Una semana. ¿Por qué no llamaste? ¿Se puede saber qué demonios pasó? Hablaba rápido, atropelladamente, su narrativa ya construida. Él, el esposo preocupado. Yo, la esposa irresponsable y dramática que se había fugado con su hermana loca. Estaba buscando una pelea, una escena, una reconciliación dramática, donde él pudiera gritar, yo llorar y él perdonarme. Buscaba cualquier cosa excepto la verdad. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, frenéticos. Buscaban el vientre de 8 meses que me definía, el vientre que era el centro de su problema, de su drama, y no estaba. Mi abrigo estaba abierto, y el vestido negro que llevaba debajo era holgado, pero la forma inconfundiblemente plana, vacía, de mi cuerpo era evidente. Era una ausencia que gritaba más fuerte que cualquiera de sus acusaciones. Su mirada saltó de mi rostro a mi abdomen y luego alrededor de la capilla, como si esperara encontrar un Moisés escondido en una esquina, como si esto fuera un truco de mal gusto. Elena empezó, su voz perdiendo esa fuerza artificial, volviéndose temblorosa. ¿Dónde? Se giró hacia mi hermana, quien lo miró con un odio tan puro, tan concentrado, que era casi palpable. Él retrocedió un paso ante esa mirada. Volvió a mirarme a mí. Elena, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Dónde está el niño? ¿Está en la incubadora? ¿Nació? ¿Está bien? ¿Por qué nadie me dice nada? Las preguntas se amontonaban, su mente trabajando a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación que lo dejara inocente, que hiciera que esto fuera culpa de Clara, culpa del hospital, culpa mía, culpa de cualquiera, menos de él. El aire en la capilla se volvió pesado, frío, irrespirable.
Era un hombre de pie sobre una trampilla, y podía sentir la madera crujiendo bajo sus pies. Podía ver en sus ojos el terror de darse cuenta de que el suelo iba a desaparecer. Lo dejé esperar. Dejé que el silencio se extendiera. Un segundo, 2, 5. Dejé que su propia mente, su mente rápida y narcisista, empezara a conectar los puntos, la pelea, la calle, el frío, las zapatillas, los 7 días de silencio absoluto, el hospital, la orden de alejamiento. Y ahora, esto. La capilla. Mi vestido negro. Mi vientre vacío. Sus ojos se abrieron de par en par y la histeria se transformó en un terror puro, infantil. Empezó a sacudir la cabeza, un movimiento corto y espasmódico, como si tratara de despertar de una pesadilla. No, Elena, no. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La arrogancia se había evaporado. La molestia había desaparecido. Todo lo que quedaba era un terror puro y egoísta. Él sabía, y sabía que yo sabía. Solo esperaba que yo pronunciara la sentencia. Estaba aquí, dije. Mi voz sonó fuerte y clara en el silencio de la capilla. No tenía lágrimas, no tenía histeria, no tenía emoción. Era la voz de un informe de autopsia. Estábamos aquí. Él seguía sacudiendo la cabeza, más rápido. No, no entiendo, Elena. ¿Qué quieres decir con estábamos? ¿Dónde está? En la nursery. Llévame a verlo. Vamos a verlo. Siguió insistiendo, su mente negándose a aceptar una realidad que no le convenía, aferrándose a la ilusa esperanza de que esto se podía arreglar, de que un lo siento y un ramo de flores borrarían la última semana. Todavía se creía el protagonista de esta historia. No entendía que él ya no era el protagonista, era el villano, y su historia había terminado. No está en la nursery, Marcos, continué con la misma calma helada. No está en ninguna parte. Lo miré fijamente a los ojos, sin pestañear, obligándolo a sostener mi mirada, la mirada de la mujer que él había desechado. Quería que viera la ausencia total de la persona que había conocido. Quería que viera el vacío que él había creado. Lo perdimos. 3 palabras, tan simples y tan insuficientes, pero fueron suficientes para romperlo. Su rostro se deshizo. No fue un cambio sutil, no fue una mueca de dolor, fue una demolición, fue como ver un edificio implosionar. El color huyó de su piel, dejándola de un tono gris ceniciento. Sus labios se entreabrieron, un sonido ahogado, un ah, escapó de su garganta. La realidad lo golpeó, no como una ola, sino como un tren de carga. El hombre que había exigido una fiesta perfecta,
El hombre que no podía soportar una mancha en su alfombra acababa de recibir la noticia de la imperfección más absoluta, la tragedia que él mismo había escrito, dirigido y protagonizado. Pero yo no había terminado. Él necesitaba saber la imagen completa. Necesitaba que viera lo que yo veía cada vez que cerraba los ojos. Necesitaba que cargara con la imagen, igual que yo cargaba con la caja. Fue esa noche, Marcos, dije, y mi voz se endureció como un trozo de hielo. Fue cuando me echaste a la calle, fue cuando me dijiste que dejara el drama, el estrés, el frío, la caída. El médico dijo que fue un desprendimiento agudo y masivo. Tuvieron que hacerme una cesárea de emergencia para salvarme a mí. Hice una pausa y di un paso hacia él. Mi último recuerdo de ti fue el sonido de la puerta cerrándose. Y lo último que mi hijo vio, lo último que nuestro hijo vio, fueron las luces de Navidad de la calle, parpadeando en el asfalto mojado. Esas luces que tanto te gustaban porque hacían que la casa se viera bien. Se derrumbó. Literalmente. Sus rodillas golpearon el suelo de baldosas de la capilla. El sonido fue sordo. Fue un colapso total, como una marioneta a la que le cortan los hilos. Y entonces el sonido, un aullido, un sonido que no era humano, un sonido animal de pura culpa y terror, un gemido gutural que venía de un lugar de absoluto horror. No, Elena, no, 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 perdóname, por favor, perdóname. Yo no lo sabía. No quería esto. Dios mío, no quería esto. Se arrastró de rodillas hacia mí sobre las baldosas sucias. Intentó agarrar mis manos manchando mis zapatos con sus lágrimas y su saliva. Era patético, grotesco, un narcisista enfrentado por primera vez en su vida a una consecuencia irreversible, a un espejo que no podía romper. No lloraba por nuestro hijo, no lloraba por mí, lloraba por él mismo, lloraba por su alma manchada, por la culpa que sabía que lo consumiría. Buscaba la absolución, buscaba que yo lo aliviara de su dolor. Buscaba que la mujer que había destruido ahora lo reconstruyera. Levanté mi mano no para golpearlo, sino para señalar la caja de madera de arce que descansaba en el banco. Se llamaba Nicolás, dije, mi voz cortando su llanto. Ese es tu hijo, Marcos, lo que queda de él. Lo miré. Arrodillado a mis pies, el hombre que me había llamado dramática, el hombre que había preferido su comodidad a la vida de su hijo.
El hombre que, incluso ahora, en su dolor, solo pensaba en sí mismo, en su perdón, y no sentí nada, ni compasión, ni ira, ni siquiera la satisfacción amarga de la justicia. Solo sentí distancia, una distancia infinita. Aparté mis pies de su alcance, con un movimiento tranquilo. Me levanté lentamente de la silla. Él me miró desde el suelo, su rostro desfigurado por el llanto, sus ojos hinchados buscando desesperadamente una chispa de la antigua Helena, de la mujer suave y comprensiva que siempre lo perdonaba, que siempre arreglaba sus desastres, pero no la encontró. Llegaste tarde, dije, mi voz tan tranquila como el interior de una tumba. Llegaste 7 días tarde. Viniste a rogarme perdón, pero solo viniste a aliviar tu propia conciencia. Viniste a que yo te hiciera sentir mejor, pero ya era tarde. Me miró, confundido. ¿Qué quieres decir, Elena? Haré lo que sea. Me di la espalda. Un acto simple, pero tan definitivo como la puerta que él me había cerrado. El perdón, continué, caminando hacia la puerta, mi hermana siguiéndome de cerca, el abogado ya sosteniéndola abierta. Es para la gente que comete errores, no para la gente que toma decisiones. Y tú tomaste una decisión. Decidiste que tu fiesta era más importante. Decidiste que mi dolor era un estorbo. Decidiste que tu comodidad valía más que nuestras vidas y ahora tienes que vivir con eso. Llegué al umbral. Él seguía sollozando en el suelo. Elena, por favor, no me dejes así, te lo ruego. Me detuve por un último segundo, pero no me giré. La Elena que podía perdonarte, dije, mi voz resonando en el pasillo, murió en esa habitación de hospital, murió con mi hijo. La mujer que ves ahora no tiene nada que darte, ni siquiera mi odio, no te mereces nada de mí. Y salí al pasillo. Lo dejé allí, arrodillado solo en el suelo frío de la capilla, con la única compañía que merecía por el resto de su vida, su culpa. Nos fuimos del hospital, Clara, el abogado y yo. Salimos por las puertas automáticas y el aire frío del primer día del año me golpeó la cara. Pero esta vez no me hizo temblar. Respiré hondo. El aire olía a limpieza, a comienzos. No me sentí feliz, no me sentí victoriosa, me sentí terminada. La guerra había acabado. Caminamos hasta el coche en silencio. Nadie dijo nada. El abogado dijo que se encargaría de todo lo demás, que la demanda de divorcio se ejecutaría citando la orden de alejamiento y el abandono, y que
Dada su admisión de culpa presenciada, no tendría nada que hacer. No me importaba la casa, no me importaba el dinero. Solo quería irme. Clara condujo. Yo miré por la ventana cómo el hospital se hacía pequeño en el espejo retrovisor hasta que desapareció. Nunca volví a esa ciudad. Nunca volví a ver a Marcos. El divorcio se manejó a distancia a través de papeles firmados y enviados por mensajería. Clara, fiel a su palabra, se aseguró de que yo tuviera lo suficiente para empezar de nuevo, pero la verdad es que él no luchó. Me enteré, meses después, por un correo electrónico críptico de mi ex cuñada, la que había sonreído, que él se había desmoronado, perdió su trabajo. Su familia, avergonzada por la verdad que finalmente salió a la luz, le dio la espalda. La fachada de hombre perfecto se había roto, revelando al monstruo vacío que había debajo. La justicia, a veces, no es un evento ruidoso. A veces es solo la verdad. Una verdad que cae lentamente, pero que lo aplasta todo a su paso. Mi justicia no fue una venganza. Fue simplemente sobrevivir y decir la verdad. Mi justicia fue negarle el alivio que él me había negado a mí. Encontré la paz. Pero no es la paz que la gente imagina, esa que se ve en las películas, llena de sonrisas y nuevos amores bajo el sol. No es una paz feliz ni alegre, es una paz sombría, es la calma de un campo de batalla después de que la guerra ha terminado y los cuervos han limpiado los huesos. Es una paz construida sobre las ruinas de lo que fue. Me mudé a una pequeña ciudad costera cerca de mi hermana. Abrí una pequeña librería, un lugar lleno de historias de otras personas. Llevo conmigo el silencio de esa habitación de hospital. Llevo conmigo el peso de esa pequeña caja de madera de arce, que ahora descansa en un estante alto de mi casa junto a la única foto que tengo de mi ecografía. No hay un día que no piense en Nicolás. No hay un día que no me pregunte cómo sería su risa. Pero el dolor ya no me quema, ya no me ahoga, se ha transformado, se ha convertido en parte de mí, en una columna vertebral de acero. Me hizo más fuerte, sí, pero no de esa manera inspiradora que le gusta a la gente. Me hizo más fuerte de una manera que me hizo más dura, más fría, más silenciosa. Ya no confío fácilmente, ya no creo en los cuentos de hadas, creo en la supervivencia, creo en la dignidad.
Y creo en no permitir que nadie, nunca más, defina mi valor o silencie mi dolor. La gente habla mucho del perdón. Nos dicen, en los libros de autoayuda, en los programas de televisión, en las iglesias, que es un regalo que nos damos a nosotras mismas, que es la única forma de sanar, que aferrarse al rencor es como beber veneno y esperar que el otro muera. Y tal vez tengan razón para las heridas pequeñas, para los malentendidos, para la debilidad humana. Para los errores cometidos por amor o por miedo. Pero hay actos, hay traiciones que son imperdonables, no porque seamos débiles o rencorosas, sino porque el acto mismo, la crueldad en sí misma, destruye a la persona que tenía la capacidad de perdonar. La crueldad de Marcos, su desprecio absoluto por mi vida y la de mi hijo, no fue un error en un momento de rabia, fue una elección consciente, una elección entre su comodidad y nuestras vidas, y él eligió su comodidad. Esa elección quemó el puente. No se puede perdonar en nombre de alguien que ya no existe. La Elena que lo amaba, la Elena que era su esposa, la Elena que creía en la bondad de su corazón. Ella fue asesinada esa Nochebuena, en esa acera fría. Yo solo soy la mujer que sobrevivió para enterrar a los muertos. Mi historia es una lección trágica, es una advertencia envuelta en las luces parpadeantes de la Navidad. Nunca subestimen el precio de la crueldad. Nunca minimicen el dolor de otra persona llamándolo drama. Nunca, jamás crean que su comodidad o su imagen social son más importantes que la humanidad, la salud o la vida de otra persona. Porque hay actos que no tienen vuelta atrás. Hay palabras que, una vez dichas, no se pueden retirar. Y hay vidas que, una vez rotas, no se pueden volver a armar de la misma manera. Marcos tendrá que vivir el resto de su vida con el fantasma de ese ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera llevado al hospital? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dado mi abrigo? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera abierto esa puerta? Yo, en cambio, tengo que vivir con lo que pasó, y de los dos, créanme, mi carga es la más ligera, porque yo estoy en paz, una paz fría, una paz ganada con sangre, pero paz al fin. Él, en cambio, acaba de comenzar su sentencia. Y es una cadena perpetua en la prisión de su propia culpa, una prisión de la que yo me negué a darle la llave.